Estas son nuestras voces y estas son las historias que nos ponen la piel chinita. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, porque no sabemos a qué horas nos escuchen o nos vean. Les saludo otra vez, Vane, yo soy parte de Voces de Mujeres en Acción y hoy estamos en nuestro cuarto episodio, que ya se me fue volando, nuestro cuarto episodio de La Piel Chinita. Hoy vamos a estar hablando, basadas en la meta 3 del FOBAM, que es el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, y que implica que trata sobre la prevención y la atención de violencia y abuso sexual a niñas y adolescentes. Vamos a estar hablando un poco de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que desde esta, resolución de la Suprema Corte de la Justicia que pasó en esta semana, pues se vuelve a poner el tema en boga. Además, septiembre pues sigue siendo el tema por excelencia de donde se conmemora la despenalización a nivel de América Latina y el Caribe sobre el aborto. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Les paso la palabra a mis compañeras para que se presenten. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides todos los que nos escuchen aquí. Hola, pues yo me presento. Mi nombre es Savi y es un gusto estar participando aquí, sobre todo hablando de este tema, y bueno, poniéndolo sobre la mesa. Gracias, Savi. Ay, hola, otra vez por aquí con ustedes. Mi nombre es Leticia Solís y bueno, pues muy contenta con estos resultados que tuvimos y bueno, aquí a seguir platicando y compartiendo un poco desde nuestra experiencia y desde nuestras vivencias. Adelante, Itzel. Bueno, yo soy Itzel, soy participante de la institución de Voz de Mujeres en Acción y estoy bien contenta por participar en este podcast y con ustedes, que son unas mujeronas que la verdad, mi admiración total. Ay, muchas gracias. Pues bueno, hoy hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, yo justamente les quería platicar un poco de eso. Creo que el año pasado, 2020, cuando Leti y yo tuvimos la oportunidad de participar por primera vez con este proyecto similar, justamente hablábamos de eso, ¿no? Que le habían cambiado ILE, ¿no? De interrupción legal del embarazo, por IVE, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Y pues las implicaciones que podría tener en cómo lo leen las personas, ¿no? O sea, cómo cambia una sola palabra de legal por voluntario y cómo lo podrían, pues realmente creo que el mayor impacto las que fueran a ser las usuarias de este servicio, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese cambio? Bueno, pues yo creo que a mí me gustaba más aborto, ¿no? Porque es así como decirlo como es y creo que esto de IVE y ILE viene a ser como otra forma de darle, no sé cómo decirlo, o sea, de quitar algo, ¿no? Entonces a mí me sigue gustando más aborto, ¿no? Porque creo que es como lo hemos conocido, lo hemos mencionado, y creo que es el concepto que a muchas y a muchos, pensando más en los antiderechos y en los pro vida, le choca, ¿no? Y a mí me gusta más aborto. Y es que es como, o sea, el tema que hablaremos hoy es en cuanto al estigma, entonces es un claro ejemplo de que a raíz de este estigma social que existe respecto al aborto, pues prefieren mencionarlo de una manera más, pues no sé si llamarlo educada, más propia o más, más suave. Más light. Sí, claro, o sea, quitarle el impacto de la palabra tal cual aborto para ponerlo en algo cada más polite, ¿no? Entonces, pues desde ahí notamos que ya existe un estigma social en todo el tema del aborto. Sí, Así yo es. concuerdo con Leti. A mí no me gusta el de que el IVE, o sea, no. Yo estoy como tal de que el aborto, que se vea como es, o sea, la realidad de lo que es.
pero sí, o sea, ahorita ya está un estigma muy alto acerca sobre este tema que la verdad es muy controversial y muchas personas prefieren no tocar ese tema porque pues no les parece, o sea, lo ven desde una perspectiva muy mal. Claro, justamente hablando como de perspectivas y de cómo lo pueden leer otras personas, ayer le platicaba a mi mamá sobre el tema de la Suprema Corte y justo, bueno, haciendo alusión al nombre real, se me ponía la piel chinita de estarle platicando como los avances, ¿no? Y que le decía, al final pues no es, ay, a lo mejor como la resolución o lo que esperamos de respuesta con esta resolución de la Corte, ¿no? Porque luego leemos esto en las noticias y ya nos imaginamos que en todo el país está funcionando de esta manera. Falta un gran camino, sin embargo, sí nos deja un piso común. Pero justamente creo que en el tema pues de lo que tiene que ver con lo jurídico, el estigma está atravesado de muchas maneras, ¿no? Porque al final tener al aborto penalizado, ¿no? No deja de ser más que el reflejo del estigma que hay cuando se habla de aborto, ¿no? Cuando se habla de las necesidades de aborto, cuando se habla de que esto tiene que ser nombrado, tiene que ser visto desde muchos puntos, ¿no? O sea, yo creo que sí tiene que ser visto desde la parte legal, ¿no? Porque nosotras, bueno, yo además de estar en Voces de Mujeres en Acción, soy acompañante de procesos de aborto seguro en la red Necesito Abortar, y además de lo que gestionamos dentro de los acompañamientos, creo que también hay una parte que al Estado le corresponde, ¿no? Porque nosotras hemos hecho toda esa chamba por ellos, ¿no? Entonces creo que también hablar de la legalización los pone a ellos, ¿no? En este sitio de decir, ustedes también tienen que hacer esta chamba, ¿no? Y en el tema bueno, lo que ahora desde el año pasado notábamos que se cambió ILE por IBE, a mí dentro de las, digamos, puntos positivos, y que le mencionaba yo a Leti desde el año pasado, dije, pues qué fregón como quiera que ya se hable de algo voluntario, ¿no? Porque poner simplemente cambiar la palabra legal por voluntaria pone en el centro a las mujeres, ¿no? Porque ya no lo pone como un proceso legal ajeno, sino lo personaliza, ¿no? Como a esta interrupción tiene que ver con tu elección de interrumpir o no. Al final, pues son las palabras que tienen que ver ya con el carácter jurídico, pues no son, aquí ninguna somos abogadas, ¿no? Habrá sus razones por las que le habrán puesto interrupción y no aborto. Yo también creo, coincido con ustedes, que gran parte es el estigma, pero quién sabe si habrá también otras situaciones que nosotras podamos desconocer, ¿no? Pero en el tema de estigma, bueno, a mí me gustaría mencionar algo importante que a lo mejor la gente que nos esté viendo y escuchando es, pues, ¿qué entendemos por estigma, no? O sea, ¿por qué cuando tenemos que hablar de aborto o de abortos, siempre tocamos el tema de estigma, ¿no? Porque creo que es el principal obstáculo que nos hemos encontrado, bueno, quienes estamos muy cercanas a las mujeres en estos acompañamientos, es en lo personal, ¿no? En la parte social, en lo que les implica a ellas. Lo vemos en el aspecto médico, cuando nos ha tocado acompañar casos que tienen o que involucran al sistema de salud, y lo vemos también en el aspecto jurídico, ¿no? Cuando a veces también no encontramos quién pueda asesorarnos, ¿no? De una manera sin que nos tengan que ver como si estuviéramos vendiendo algo ilegal, ¿no? O sea, como es que estas cosas no se pueden hablar por WhatsApp, ¿no? O estas cosas tienen que ser tocadas así con pincitas, ¿no? Entonces el estigma, digo, a mí me gustaría platicar como un poco sobre eso, que es esta idea, ¿no? Que tiene que ver con un concepto personal, ¿no? O sea, no tiene que ver con un concepto como un hecho científico, sino más bien una percepción propia, personal, de lo que yo creo que una persona que aborta puede ser, ¿no? Obviamente es un aspecto negativo, lo hemos visto, creo que podríamos todas hablar de 100,000 maneras de que lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Cuando se les llama asesinas, cuando ahora con esta resolución de la Suprema Corte, yo llegué a leer algunos comentarios, ¿no? Como la peor tragedia que le había pasado a México, ¿no? Entonces, ¿de qué otras maneras han visto, no solamente como en el exterior? No sé si también quisieran compartir desde, obviamente esto es privado, ¿no? Pero desde lo personal, ¿cómo vivieron también alguna vez ustedes el estigma? O si es que lo vivieron en torno al aborto, o si ya llegaron a este mundo desestigmatizadas.
Yo en una conversación familiar, no sé por qué salió el tema, pero yo les dije, yo estoy a favor del aborto. Y luego me volteé y me ve mi abuelita, es que Dios te va a castigar, es que ese es un pecado, es que, o sea, no, me empezó a decir hasta de lo que me iba a morir por pensar que, por estar a favor del aborto, o sea, yo le decía, es que no, o sea, yo no soy nadie para decir sobre la vida de las personas, si ya lo quieren hacer, adelante, pero yo no lo veo mal, o sea, y sí, o sea, un tío me decía, no, es que, y mi abuelita decía, de que no, solamente debe ser para las personas que han sido abusadas. Y le digo, no, es que debe ser para todas. Y le dice mi tío, no, es que las huercas calenturientas y que quién sabe qué, que quién sabe qué. Y le digo, no, o sea, mm, quise terminar la plática porque yo sabía que íbamos a terminar peleados. Porque ellos tienen mucho la mentalidad de antes, o sea, no, era una plática que si ustedes estaban ahí, yo creo que, no, o sea, se quedaban con la boca abierta de cómo pensaban acerca de eso y el cómo reaccionaban, pero sí, lo primero que me dijo mi abuelita, Dios te va a castigar, eso es un pecado, estás matando una vida y que quién sabe que y yo con cara de que, o sea, no puedo con eso. Gracias, Itzel. ¿Ustedes? Sí, yo también quiero, bueno, yo quería abonar que en que como definición de estigma, pero más de estigma social, que sí, como dices tú, pues es esta idea preconcebida que ya tenemos las personas, pero que también, o sea, que no solamente es de manera personal, sino que también se encuentra en este imaginario social o colectivo, y que eso mismo va creando, pues ahora sí que vayamos. Vaya, o sea, que se encuentra tanto en el imaginario social y colectivo que a partir de ahí las personas vamos creando también nuestro propio estigma o autoestigma. Y bueno, pues en el caso del tema del aborto, pues que afecta principalmente a las mujeres. Entonces, sí, también me ha tocado la experiencia tanto propia, de personas cercanas, no cercanas, en redes sociales, inclusive hasta cuando hablas del tema, así como tú lo mencionas, Itzel, así de que por encimita, ya ni profundizando en que si tuve una experiencia de aborto, no la tuve, sino ya con que menciones el tema de aborto, o sea, ya ahí ya estoy siendo juzgada por las demás personas, ¿no? Entonces sí me ha tocado. Al igual que Vane, soy acompañante para mujeres que realizan su aborto de manera segura. Entonces también me ha tocado vivir al lado de ellas, compartir esa experiencia, así como la mía, en donde pues a veces el estigma que otras personas tienen hacia todo el tema del aborto, pues o nos ha afectado o nos ha limitado inclusive, o sea, porque a veces no es nada más un te ataco con frases, sino eh, todo ese conjunto de cosas, creencias, frases, actos, inclusive, limitan el acceso a que las mujeres tengamos sobre el tema del aborto. E incluso, o sea, tanto de información como que ahora sí del actuar, ¿no? Entonces, sí, pues de propia, eh, vaya, personalmente me ha tocado vivirlo, uy, me acuerdo hasta en marchas a las que hemos ido, me ha tocado vivirlo de personas cercanas a mí. Hace poco me acordaba, que hace un tiempo, cuando yo platicaba con ciertos amigos y amigas sobre el tema del aborto, me acuerdo que en ese entonces una amiga fue así como que, no, pero es que debe de ser el aborto solamente para mujeres que fueron abusadas sexualmente, no hay que hablar de este tema, que se vayan allá bien lejos a abortar, o sea, cosas así que yo me acuerdo que en ese momento yo no pude compartirle mi experiencia. Yo, o sea, dije, no, pues no tanto por mí, sino porque dije, pues a lo mejor esta persona tiene problemas en comentar sobre el tema del aborto, entonces no lo voy a hablar con ella. O sea, yo estaba cuidando más a la otra persona que a mí, ¿no? Y hoy en día,
hoy en día la veo de que compartiendo en redes sociales sobre el tema del aborto, sobre lo que sucedió ayer, sobre el tema de Coahuila, y ya diciéndolo abiertamente, y fue como que qué padre, ¿no? La manera en cómo evolucionó, en cómo fue cambiando, en cómo justamente a raíz de que en los últimos años para atrás el tema se ha puesto más sobre la mesa, más gente se ha abierto a hablar, o sea, más gente se ha abierto a cambiar de perspectiva respecto al tema del aborto, a cambiar de ideas. Entonces Exacto. también es este estigma social sí que todavía existe y todavía nos falta un buen de camino, pero que el que lo hablemos y lo hablemos y lo hablemos, ahí da como que partidura para ir ampliando todo. Así es. Muchas gracias, Abby. Bueno, a mí me gustaría comentar ahorita que decías que si habíamos nacido ya como sin el estigma. No, yo creo que para todas las que hoy estamos a favor del aborto, creo que para la mayoría, o al menos las de mi generación, tendrá que ser como un proceso paulatino. No, a mí me toca como pasar primero de prodecisión, es decir, que bueno, pues a decidir sobre nuestro propio cuerpo, creo que no mencionar como estoy a favor del aborto, y luego pasar a decirlo públicamente. Y creo que para mí ha sido como un proceso de empoderamiento, ¿no? Finalmente, creo que es como quitar muchas estigmas, quitar muchas cargas de representaciones sociales, de imaginarios sociales, y eso para mí creo que es una cosa maravillosa porque va más allá de este discurso de odio que finalmente para mí, y he estado ahora como leyendo y queriendo hacer análisis del discurso en las redes sociales, porque me parece muy fuerte que trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, o sea, de profesiones que debemos de estar comprometidas con los derechos humanos y entre ellos los derechos de las mujeres, reproduzcamos este discurso de odio, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un proceso de empoderamiento, de libertad, de expresarlo. Y en el caso de mujeres más pequeñas que yo, saben que siempre menciono quizá las infancias o las adolescencias, también me encanta escuchar que ellas ya no tienen tanto estigma, ¿no? Porque les hemos dado otra información, hemos reflexionado al respecto, y que desde ahorita, ayer mi hermana me platicaba una experiencia con las más pequeñas de la familia, que tiene 10 años y que es toda una niña con un pensamiento más abierto, y participaba ella en un grupo y le hacía la entrevista, y entonces ella decía, es que ¿por qué quería estar en ese grupo, no? Que son la mayoría niñas que tienen un pensamiento, pues desde más una perspectiva feminista o una perspectiva más crítica, y decía, quiero estar con mujeres que piensen igual que yo, ¿no? Y entonces desde los 10 años se plantea como esa parte, ¿no? Y entonces a mí me dice mi hermana, yo no le decía nada porque yo no hice nada, dice, ya sabes que en estos temas estoy bien sope, y entonces me dice, pero escucharme, y yo decía, qué buena respuesta. Entonces para mí ha sido como un proceso de empoderamiento, y también un proceso de poder acompañar a niñas, a infancias y adolescencias a que tengan otras perspectivas, ¿no? Y que conozcan el tema de aborto fue libre de estigma, ¿no? O sea, desde esta realidad cruda, pero también desde esta capacidad de empoderarnos y desde esta capacidad de decidir y de esta capacidad de exigir que sobre nuestros derechos y nuestros cuerpos no decida nadie más, ¿no? Sí, pero fíjate que justo todo lo que estabas platicando, bueno, para nosotras es importante poner este tema de estigma ahorita en lo que decía, como en ciertos ámbitos específicos, porque al final quienes están en el servicio médico, quienes están en el poder legislativo, ¿no? Quienes tienen estos poderes de decisión, quienes están, como tú decías, Leti, pues de quienes estamos aprendiendo, ¿no? Quienes están en las universidades, quienes están en las escuelas, todas estas, por decirlo de alguna manera, líderes de opinión, ¿no? O cierto rol de liderazgo quizá jerárquico desde la familia, ¿no? Como es Itzel,
en mi casa, o sea, ¿quién me dijo? O sea, no me dijo alguien como jerárquicamente más abajo, ¿no? No me lo dijo mi hermanita, ni me lo dijo mi hermanito, no me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi abuela, ¿no? O sea, como en este orden de cómo aprendemos, porque al final, bueno, yo ahorita que les hacía esta pregunta de cómo, o sea, si habíamos vivido el estigma o no, yo particularmente tuve muchísimo estigma durante muchos años en el tema del aborto, ¿no? O sea, ahora, si alguien me hubiera dicho, ¿no? Así como en mi infancia, ¿no? Bueno, en mi adolescencia, que era como mi etapa más antiderechos, ¿no? Me hubiera dicho, tú un día vas a estar, ¿no? Como en una organización o en una red donde gran parte de tu tiempo lo vas a dedicar a esto, yo hubiera dicho, jamás, ¿no? O sea, jamás, y lo juro, y meto la mano al fuego, porque yo tenía mis creencias así súper arraigadas, ¿no? De todo lo que aprendí. Digo, afortunadamente, no estuve nunca en puestos de poder, porque imagínense que yo no hubiera pasado por estos procesos que mencionabas, Leti, como de estarme reflexionando, de construcción, de reaprender, de cuestionar. Tú lo mencionaste muy bien, ¿no? De una forma de tener un pensamiento más crítico. O sea, si yo no hubiera pasado por esa etapa y a lo mejor hubiera estudiado medicina, no sé, hubiera estudiado derecho, ¿no? Y estuviera a lo mejor en una fiscalía o estuviera en algún puesto del Congreso y no hubiera tenido este proceso, hubiera tenido un impacto muy negativo sobre la vida de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar, ¿no? Porque nunca hubiera como desmenuzado todo lo que pensaba. Ahorita yo les decía como que pensáramos en estas figuras jerárquicas de donde aprendimos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, gran parte de lo que aprendí, pues fue en la escuela, ¿no? En mi casa nunca hablaron, o sea, ni de aborto, ni de embarazo, ni de nada, ¿no? Pero todo eso lo aprendí en el colegio, ¿no? Y al final en el colegio, bueno, dos cosas importantes que quiero remarcar, ¿no? La edad en la que lo aprendí, ¿no? Que a lo mejor todas deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no? ¿A qué edad escuchamos hablar de aborto y cómo lo escuchamos? No sé si fue positivo o negativo. ¿Quién nos lo dijo, no? O sea, si esa persona que por primera vez nos habló de aborto era alguien que nos representaba, pues, cierto poder, ¿no? Cierta liderazgo. Porque a mí en mi caso, bueno, yo tenía, no sé si 9 años, 10 años, 8, no sé, pero básicamente tenía muy poquito de haber dejado de creer en Santa Claus, real. O sea, real, o sea, habían pasado meses meses antes yo todavía creía que si le escribía una carta santa me iba a traer todo lo que le pidiera. O sea, platico esto para dar contexto de cómo está el cerebro en esa etapa y de quién te lo dice, cómo lo puedes creer. Entonces yo, pues, recibí toda esta información sobre aborto, recibí mucha desinformación, recibí una única visión sobre el aborto, o sea, nunca hubo una manera de aborto, vamos a platicarlo, ¿no? ¿Qué sientes, qué te provoca, qué piensas, por qué sí, por qué no? Era nada más, esto es malo, punto, ¿no? Es lo peor, ¿no? Y quien lo hace, ¿no? O sea, las mujeres que se atreven a abortar son, bueno, era una serie de cosas, ¿no? Asesinas irresponsables, de moral cuestionable, ¿no? Porque aparte siempre se está cuestionando esta parte de la sexualidad, ¿no? De la libertad o del goce o del poder de decidir libremente, ¿no? Con quién se ejerce, cuándo se ejerce y cuántas veces se ejerce este derecho, ¿no? De poder compartir lo propio que es el cuerpo, ¿no? Entonces, yo tenía unas ideas, bueno, pues se les voy a comentar. Yo decía, ¿no? En mi etapa adolescente, que las mujeres tenía varias opciones, ¿no? Malas, ¿no? Una, la básica, era la cárcel, ¿no? Otra era que las esterilizaran. Otra, yo pensaba que debería haber un registro de las mujeres que abortaran para que cuando en algún momento después de abortar decidieran maternar, fíjense nomás mi loquera, y era una pequeña nazi, decidieran abortar, o sea, que en ese registro dijeran, no, digo, decidieran parir, dijeran, no, como tú ya abortaste, entonces ya no vas a poder tener hijos porque si una vez no quisiste, ya no vas a querer nunca, imagínense. Y además, al igual que Mara Sandra también, al igual que Sandra y con otras compañeras, también anduve levantando firmas, ¿no? Entonces estuve como no tan activa como lo soy ahora, ¿no? En esto que podemos reconocer como la marea verde, pero sí estuve muy activa como en mi etapa de la adolescencia. Y es aquí donde digo, sí, pero imagínate, la gente que estuvo igual que yo,
pero que en lugar de estar trabajando en una oficina, está en un hospital, ¿no? Está ofreciendo estos servicios de salud, o está en la fiscalía, o son trabajadoras sociales y les llegan estos casos, o son psicólogas, ¿no? Hay un caso de alguien que fue muy cercana a mí, que cuando platicaba su historia de aborto, ella dice, yo fui con una psicóloga, ¿no? Porque mi mamá me llevó, y la psicóloga me obligó a escribirle una carta a mi hijo muerto, ¿no? Así que le decía, tienes que escribirle una carta a tu hijo y explicarle por qué decidiste matarlo. O sea, imagínate la psicóloga, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Por eso para mí, ¿no? Y para nosotras desde Voces de Mujeres en Acción, poner este tema del estigma, porque lo hemos visto mucho en los acompañamientos, ¿no? Digo, el siguiente episodio vamos a hablar específicamente de la norma 046 y ahí vamos a poner como ejemplos más claros de cómo hemos visto el estigma cuando ya hablamos de una norma oficial mexicana, pero justamente por qué tenemos que debatir ahora, ¿no? Ahora les voy a comentar una imagen que vi, bueno, un comentario que vi respecto a esto, lo de la Suprema Corte, y dice alguien, y aparte me parece muy contradictorio su comentario, dice, felicidades por poder matar bebés sin culpas terrenales, pero en el más allá ya verán, todos los que celebran deberían haber sido abortados, ¿no? Eso es lo que me da más risa, porque dije, bueno, entonces están a favor o en contra del aborto, ¿no? O a favor de que a unas personas sí se nos aborte y a otras no. Entonces, creo que el estigma es algo que cuesta mucho desmenuzar. No sé, Leti, yo no quisiera presionarte a platicar toda tu historia, pero Leti tenía unas ideas, quizá no tan locas como las mías, pero sí creo que también en este camino de lo que hemos aprendido en los talleres, de lo que hemos aprendido de las experiencias con otras mujeres, nosotras en la privacidad sí contábamos que Leti me decía, manches, yo tengo unas ideas así súper horribles del aborto y que decíamos cómo fuimos transformando esta visión, pero a través de tener un pensamiento no unitario, ¿no? Sino a lo mejor de un pensamiento más colectivo que permitiera que entraran, ¿no? Por lo menos en nuestra capacidad de entendimiento, la mayor cantidad de experiencias distintas, ¿no? Bueno, por lo menos a mí así me pasó. Sí, yo, por ejemplo, lo platico, pero para mí yo decía, bueno, es quizá mejor y es autoestigma porque eso lo aprendí con ustedes en los talleres y viéndolo desde adentro y desde afuera, pero yo decía, no, es que quizá es mejor tener VIH, o sea, si decidiste tener relaciones fuera del matrimonio, a embarazarte y querer abortar. Entonces, cuando veíamos los temas, yo entendí que era autoestigma y me parecía muy loco. Recuerdo que esa sesión me vine triste, pero a la vez de ver hasta dónde es tan fuerte todo el estigma que viene de afuera y que luego lo transformas en autoestigma y hacernos daño y la culpa y el hecho de desear como por esa liberación sexual, no, mejor SIDA que abortar. Entonces eso, salí de esa sesión y sí fue para mí muy intenso ver el impacto del estigma en el autoestigma, ¿no? Porque aparte lo que tú mencionas era a fuerza un castigo. Sí, sí. Nada más que era como, ¿qué castigo era peor? ¿No? O sea, ¿qué castigo podía representar más el impacto que tú estabas viviendo, ¿no? O pues sí, no sé si a lo mejor ya me hice bolas, ¿no? Pero este tema de decir, si estoy disfrutando de una vida sexual plena o libre o atípica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tengo que recibir a fuerza un castigo. Sí, mi castigo Uno u otro, exacto. Sí, entonces sí. Y ahorita de lo que mencionaba Abby, sobre el tema de las distintas formas de estigma, y no sé si quisieras retomar un poco ese tema, Abby, es como las dimensiones que hay sobre el estigma, ¿no? Que al final tú decías, yo quiero como abonar en este tema que hay una parte social, que hay una parte personal, y lo que menciona Leti, ¿no? Hay un tipo de estigma también percibido, ¿no? A lo mejor ya lo hice o ya lo pensé, pero no es un pensamiento que me dé paz, ¿no? Hay un pensamiento que aunque lo deseo, algo en mí me está como trastornando, ¿no? Sí, en los niveles del estigma, bueno, más bien, existen, no niveles, pero sí dimensiones.
donde está es el aspecto individual, que es un estigma percibido, percibido individualmente, ¿no? Otra dimensión, es que no lo puedo poner no puedo ponerlo por niveles porque no es como que vayas ascendiendo de nivel, sino es simplemente que ahí está. Entonces, estigma nivel oro. Sí, o sea, es el estigma percibido que es el individual. Y luego también está el estigma experimentado, que es este estigma de los otros, de las otras personas hacia una. Este es el estigma en los grupos sociales. Y luego también existe otro que va, pues un conjunto de todo, ahora sí que un poquito de esto y un poquito de aquello. Y es todo esto lo que crea en conjunto esta situación del estigma social. Entonces, por eso te decía, no es a veces nada más una creencia propia, porque a fin de cuentas somos seres sociales. Lo que tenemos nosotros se ha ido construyendo con poquito de esto, poquito de allá, poquito de esto otro. Entonces, y así es como vamos percibiendo el mundo, así es como vamos percibiendo todo en nuestra vida. Entonces, a veces no es nada más una creencia individual, o sea, así como cuentan sus experiencias de vida pasadas en las que eran completamente ajenas, y no solo ajenas, sino contrarias al tema del aborto, del aborto voluntario, de alguna parte salieron esas ideas y luego ustedes también las construyeron esas ideas y las modificaron a su gusto, y de ahí salió que querías enlistar a las personas, señalar y marcarlas con estos sellos, ¿no? O sea, para identificar a las mujeres. Como claro, o sea, a fin de cuentas no fue que tú tuvieras esa idea de la nada, de que un día me desperté y lo pensé así. No, todo ha ido a raíz de los mitos, de las creencias. Ahorita lo vemos, o sea, desde que ha sido todo este movimiento, desde ¿qué fue? 2019, ¿no? 18. ¿Te refieres a la marea verde? Sí, cuando comenzó, o sea, lo comenzamos a hablar, porque a lo mejor, Itzel, fue a raíz de entonces cuando comenzaron a mencionar el tema en tu casa, ¿no? O sea, con la familia, porque el aborto existe desde hace mucho, pero a raíz de todo esto de la marea verde, el tema se ha levantado mucho y lo hemos ido comentando en todos los aspectos. Nos pasó comentarlo en la escuela, con la familia, con las amigas, los amigos, inclusive como pareja, hablarlo, etcétera, ¿no? Y tomar este tema. Entonces, a raíz de ahí, pues entre que si la información y la desinformación, las personas vamos creando un conjunto de creencias y mitos al respecto. O sea, alguien puede decir, o sea, bien yo ahorita puedo decir de que abortar te crea, no sé, te hace que te comas las uñas. Y luego alguien me escucha y lo dice, es que abortar hace que te comas las uñas. Y luego alguien más lo escucha, y entonces ahí se va creando se van haciendo como que esas creencias, esos mitos respecto al aborto. Por eso les menciono, casi todos estos mitos o este estigma social existe a raíz de la desinformación que tenemos muchas personas, y del cómo se va reaplicando esta información, de cómo vamos replicando el tema. Entonces, sí, siempre es mucho mejor irnos a fuentes seguras, confiables, fuera de estigma, porque inclusive hasta quienes andamos en el ámbito del tema del aborto voluntario, todavía podemos tener o percibir algo de estigma. Todavía podemos, o sea, es algo que estamos en constante trabajo, como todo en la vida. Y replicarlo a veces, ¿no? Claro. Sí, de hecho les quería preguntar, por ejemplo, si pudieran cada una, ¿no? Como pensar, como cuál es la raíz del estigma, ¿no? O sea, como de dónde viene todo esto, ¿de dónde creen que sea? Bueno, a mí me gustaría comentar, si le gané la palabra a alguien,
pero creo que al menos un aspecto que nos ponía la piel chinita o en esas pláticas de café, Vane y Abby, o de después de los talleres, y que creo que yo lo trabajo mucho como en los espacios en los que estoy, pero creo que también es algo como muy parte de los talleres de BMA, cómo lo aprendimos, ¿no? O sea, cómo, cuándo, a mí me resuena mucho y cada vez creo que ahí está como una de las estrategias, ir encontrando las estrategias del cambio, cómo lo aprendimos y qué edad tenía, ¿no? Creo que también regresar como a eso, a lo que más nos acordemos, cuántos años tenía, dónde lo aprendí, cómo eso se fue reforzando, es como clave, porque tiene que ver con aprendizajes sociales que luego anclamos y reproducimos y naturalizamos, que también la estrategia para desanclar o desnaturalizar sería también reflexionar cómo nosotras desanclamos o cómo desnaturalizamos, ¿no? O sea, porque finalmente a todas, creo que van a ser diversos momentos, diversos espacios, pero sí debe de haber como matices en común, tanto en el aprendizaje como en la deconstrucción o en el desaprender. Sí, porque fíjate que en el tema de aborto, luego no nada más se vive un estigma por abortar, a veces también solo por estar a favor. Yo, por ejemplo, en el caso de mi mamá pues empezó también como a lo que decía, vino el 2018, es un parteaguas en el tema del aborto, porque si bien Argentina tiene muchísimos años el movimiento feminista pro aborto organizado, no sé, tendrán 30 años, 40 años, realmente no sé cuánto tengan tiempo organizadas. El 2018, pues fue, bueno, no solo la vigilia que hicieron, que creo que literal a todo el mundo nos puso la piel chinita, algunas llorábamos desde aquí, desde México, solo de ver las imágenes, no seguir las transmisiones en vivo. Miren, real, bueno, no se ve en la cámara, pero se me puso la piel chinita, es de verdad, desde que recuerdo todo lo que vivimos, ¿no? Con esto que pasó en Argentina. Y la posibilidad, ¿no? De tener medios como como estamos ahorita, ¿no? En un medio de una red que era tan fácil estar en vivo con ellas, sin estar con ellas presentes. Y al final, el 2018 representó, creo que para la mayoría, bueno, fue un nacimiento brutal de colectivas de aborto. O sea, antes del 2018 había mucho menos de las que hay ahora. O sea, realmente el 2018 sí fue un tema que levantó las aguas y que literal movió la marea. Pero además pasa lo que pasó en la casa de Itzel. O sea, el aborto se empezó a hablar en todas las casas, en todos los sitios. Se hablaba para bien o para mal, pero se estaba hablando de aborto, ¿no? Entonces, creo que sí permitía el diálogo, inclusive familiar, ¿no? De decir, bueno, las familias empezaban a descubrir, ¿no? Que cosas tan arraigadas, ¿no? Voy a tomar tu ejemplo, Itzel, que cosas tan arraigadas como decir, bueno, en esta casa siempre hemos estado en contra del aborto porque Dios nos va a castigar. De pronto dicen, oye, la nieta, o sea, ¿en qué momento viene y se planta aquí y dice, yo estoy a favor del aborto? Rara fue. Exacto, ¿no? Y empiezan a descubrir dentro de las mismas familias que tenemos a los dos bandos, ¿no? Digo, a mí me ha pasado con mi familia que de repente digo, ay, qué oso que estén posteando eso, ¿no? Porque están en contra del aborto, pero también hemos encontrado posturas respetuosas, ¿no? Entonces creo que, retomando un poco lo que decía Leti, cosas que hablamos mucho en los talleres, es cómo se construyó ese estigma, ¿no? Digamos como en ciertos pasos, yo lo tengo como escalonado, ¿no? En 4, ahora sí, ahí sí son 4 niveles, ¿no? No como lo que decía Vi, pero acá sí son 4 niveles, que primero sería lo común, ¿no? Lo común es algo que es muy repetitivo, el ejemplo lo ponía clarísimo Abby, de repente decir, bueno, es que el aborto te provoca que te coman las uñas, ¿no? Entonces se vuelve una idea común, ¿no? Y se va repitiendo y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice. Y luego de ser tan común, se empieza, y lo mencionaba Leti, se empieza a normalizar, ¿no? Ya entendemos esta conducta, ya no solo es común, sino que la percibimos normal, ¿no? En el tema de cómo nos han educado a hombres y mujeres, ¿no? Creo que está muy claro el ejemplo de decir, es normal, ¿no? Entre miles de comillas, ¿no? Que las cosas de niñas sean rosas, que las cosas de niños sean azules, ¿no? Es normal que a las niñas les guste lo delicado y que a los niños les guste la aventura, ¿no? Y es normal esto, es normal lo otro, ¿no? Y de pronto el siguiente escalón después de normalizar sería naturalizar, ¿no?
lo que fue común y que luego normalizamos tanto, ya lo vemos natural, ¿no? Entonces empezamos a ver natural ciertas conductas, ¿no? Es que es natural que los hombres sean más serios, es que son más callados, es que son más enojones, es que tienen menos capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, y las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, es natural que seamos más sensibles, es natural que seamos más amorosas, es natural el deseo de maternar, ¿no? Esto que se conoce o que se ha popularizado tanto como si fuera un hecho científico, lo que llamamos o lo que todas hemos escuchado como el instinto maternal, ¿no? Empezamos a percibirlo como natural, y el paso más grave es, y el último escalón que yo mencionaría, es la legalización, ¿no? Porque al final quienes están en nuestros congresos, que son estos tomadores y tomadoras de decisiones de gran impacto en la sociedad, ¿no? Que están creando y modificando estas leyes, se supone que hacen las leyes con base al comportamiento humano. Entonces dicen, si una mujer, ¿no? Que naturalmente tiene un instinto maternal, ¿no? Que naturalmente está hecha o está diseñada para el cuidado de las otras personas, ¿cómo es posible que esa mujer embarazada decida no continuar con el embarazo, ¿no? Entonces, la ley dice, pues esa mujer está mal en algún sentido y la vamos a castigar con el brazo más duro que tenemos, que es la cárcel, ¿no? O sea, no solo le vamos ya el castigo que hay que mencionar ahorita, vino todo el tema social, todo lo que hemos visto a raíz de esta resolución de la Corte, ¿no? Todos estos comentarios de son las asesinas, van a acabar con el planeta, en México se va a echar a perder, etcétera, etcétera, sino también lo más duro que te voy a dar es que te voy a meter a la cárcel por la decisión que tú tomaste sobre tu propia vida, ¿no? Entonces es gravísimo porque si no logramos combatir el estigma desde antes, vamos a seguir teniendo en un futuro estas personas que sin un análisis de fondo fuera de estas creencias personales van a seguir tomando decisiones en contra de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar. Fíjate que yo, ay, sí, perdón. Fíjate que yo al principio yo decía, ay, yo no voy a educar a nadie. Si alguien quiere aprender, que lo aprenda por sí solo, por sí sola. Yo no me voy a estar metiendo en esos problemas, ¿no? O sea, en toda esta onda de informar a las personas, de decirles de que esto que tú estás pensando, sobre todo a personas cercanas, ¿no? Uh-huh. Lo que tú estás creyendo sobre este tema está erróneo, mira, toda esta información, bla, bla, bla. Yo decía, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a educar. Pero, o sea, como dices tú, a fin de cuentas, estas personas tengan algún tipo de poder o algún tipo de, pues sí, de trabajo o algo así, ¿no? Puede que se queden con esas creencias erróneas y lo vayan replicando. Entonces ahí es cuando digo, no, o sea, si voy a aportar tantito, lo hago. Si voy a poner aquí mi granito en tal persona para que piense de una manera diferente o para que vea que no que no el tema del aborto es erróneo o está mal, entonces pues no, y ahora sí con gusto lo hago, ¿no? Con gusto, ahora sí voy educando, digo, no de una manera sacrificada o algo, pero sí dentro de lo que esté en mis manos para pues también yo aportarlo con las demás personas. Y a veces se hacen indirectamente, porque a mí me pasa mucho que me buscan contactos contactos de Facebook, de redes sociales, que tengo mucho que no hablo con esas personas o que hablé una vez en la vida con esas personas y que hoy en día me buscan. O sea, que hoy en día me buscan de que, oye, ¿sabes qué? Un amigo que no sé qué, pero yo he visto que tú publicas, que tú compartes. Y yo, sí, claro. Y ya hablamos al respecto. O sea, es entonces ahí donde digo de que a veces impactamos en este tema no solo de manera directa, sino también de indirecta. Al menos como acompañante, que sé que soy la persona a la que buscan, en dado caso de requerir información o de requerir algún acompañamiento para poder abortar de manera segura. Entonces ya no estoy peleada con esta idea de educar a otras personas. Yo ahora sí ya lo veo desde otra perspectiva y digo, bueno, pues si yo ya tengo un conocimiento, pues lo comparto con el mundo. Porque pues a fin de cuentas, es que es como tú dices, o sea,
esas personas van a ir a otro ambiente y van a hablar al respecto, entonces pues que mejor hablen bien, ¿no? Que mejor, o sea, sepan de lo que están hablando, que mejor tengan fuentes confiables. Así que ese ha sido como que mi cambio a partir de... Entonces, hasta en eso tenemos, o sea, porque yo lo hacía con cierto estigma, o sea, porque era parte de decir, yo no voy a educar a más personas, yo no les voy a estar diciendo a otras personas qué hacer o cómo pensar, o si se quieren informar que lo hagan solos o solas. Pero pues también iba en esta onda del estigma. Claro. ¿Ibas a decir algo, Leti? Perdón. No. Itzel, no sé, que estaba muy pensativa. Es que La Itzel es verdad que nuestra generación más reciente, es la más pequeña aquí de las 4, y creo que también reflejas mucho. ¿Cuántos años tienes, Itzel? 20. 20, no, hombre, a los 20 estaba, pero la lona, ¿no? O sea, por eso creo que, bueno, lo que decía Leti, creo que de los avances que sí ha habido, es justo ver estas nuevas generaciones, aunque también, bueno, no voy a mencionar la universidad, pues una universidad muy famosa de aquí de Monterrey, que acaba de tener un grupo de estudiantil autodenominado Provida, ¿no? Entonces me sorprendió mucho porque no me imaginé que de verdad que personas en etapa universitaria se aventaran algo así, sí me sacó de onda, pero creo que Itzel, tú sí eres el reflejo, te recordaré de tus 20, no creo que pensaras como Itzel, yo reconozco que ni de broma, no, ni de broma. Avi también, que está un poco más pegadita. Itzel, ¿cuántos años tienes, Avi, tú? 26. 26. No, claro, Entonces, yo a esa edad ya estaba a favor del aborto, por supuesto. claro, o sea, entonces al final son como el siguiente eslabón, ¿no? Que a lo mejor gente como tú, Avi, que decía, ay, yo no voy a andar educando gente, de cierta manera impactó en lo que tú pensabas e impactó en lo que pensaba Itzel, y creo que también son el eslabón para las que siguen, ¿no? Como a lo mejor, no sé si como consciente o inconscientemente, cómo vamos a transmitir esa información para las que vienen, ¿no? Para las que ahorita tienen 12, para las que ahorita tienen una adolescencia muy diferente a la que nosotras vivimos, ¿no? Yo a las 12, pues, no tenía Facebook, ni existía, no había Instagram, no había Twitter, o sea, no había toda esta información que ahorita se consigue simplemente googleando, ¿no? De hecho, ya googlear es un verbo, en ese entonces ni existía ese verbo, ¿no? Vosotros googlearéis, pero como qué info les pasamos, ¿no? A estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo les vamos transmitiendo? Porque creo que a veces también salía, bueno, en los talleres pasados del FOBAM, salió un comentario importante del que luego Leti y yo platicamos mucho, que le decía, está bien que existe una norma, ¿no? Está bien que las mujeres estén protegidas si las violan. Está bien que haya un aborto legal cuando las mujeres han sido abusadas. Decía, pero si no se les exige la denuncia y se les da esta agencia propia de que su palabra es la que vale, ¿cómo nos aseguramos de que no abusen de ese derecho, no? Entonces Leti y yo nos quedamos así como, ¡oh! Ya fuera de Zoom, no es cierto, no, o sea, nos quedamos así como con esta idea de, híjole, ¿no? Porque al final estábamos con personas prestadores de servicios de salud o de servicios legales, ¿no? Que vienen por parte del Estado o de algunos institutos de las mujeres, y justo decíamos eso, ¿no? Cómo estas personas que son las que dan la información la están dando desde la partiendo desde las mujeres me pueden engañar, ¿no? Si les damos este poder a las mujeres, en algún momento nos van a mentir, ¿no? Entonces, ¿cómo también vamos, hay mucho que desmenuzar sobre el estigma, ¿no? Pero creo que son cosas importantes que me gustaría que a lo mejor las más jovencillas comentaran, ¿no? Como en este pase de eslabones, ¿cómo le van a hacer ustedes con las siguientes generaciones? Y cómo seguimos transformando a nuestro sistema, que es el que le toca procurar la justicia y los servicios de salud. No, y aunque no crean, las amigas de mi hermano, pues las amigas de mi hermano tienen 13 años, 12 años. Y son de las que, no, es que yo estoy a favor del aborto.
Y yo les digo, ¿pero por qué? Dice, es que no es mi vida, o sea, yo no voy a decirle, no, no abortes, o sea, no es mi cuerpo, no es mi decisión, o sea, no me va a afectar a mí. Si dicen que, ay, sí, que te un tramo psicológico, o el tramo psicológico es para ella, no para mí, o sea, no tengo por qué decidir sobre su cuerpo, o sea, es muy su problema si lo hacen, si no lo hacen. Y yo me quedo con cara de que, o sea, yo a su edad, la verdad, yo no estaba familiarizada con este tema. Yo creo que me empezaba a familiarizar más desde que creó un revoltijo total en todo el mundo. Y porque, créeme, a esa edad yo era como que, o sea, no, era de que maternidad y la maternidad, de que a fuerzas, de que a fuerzas. Y llegas en un punto en el que tú piensas, ok, pero ¿por qué te van a forzar a tener una maternidad? O sea, no es lo correcto. Si vas a tener una maternidad es porque tú la quieres, es porque tú la deseas, no porque te estén obligando. Y sí, o sea, hasta el punto de yo de me quedaba con las amigas de mi hermano, o sea, están bien chiquitas, yo a esta edad ni pi ni pa con eso, y ellas, o sea, ya se saben más que yo, o sea, pero sí, yo le decía a mamá, "Ma, es que las amigas de mi hermano, o sea, tú las ves y es como que, no manches, o sea, tan chiquitas y ya están pensando en esas cosas, le digo, me da gusto que piensen de esa manera, pero, o sea, te quedas como que, wow, o sea, qué niñas, o sea, qué generación, o sea, no, 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 o sea, era algo tan impresionante cuando les pregunté que me dijeran, no, pues es que no es mi vida, no es mi cuerpo, no es mi decisión, es de ella. Y yo como que, guau, o sea, la amé, o sea, amé totalmente esa respuesta que me dio. Claro, es que estas nuevas generaciones, o sea, a la par de que van teniendo, todavía, claro, hay limitantes, todavía hay sectores que aún no tienen acceso a tanta información, Claro, pero o sea, todavía muchas de estas nuevas generaciones, o sea, van teniendo información aquí en la palma de la mano, van siendo muy abiertas respecto a temas que pues antes obviamente o no se hablaban o se escondían, o no se decía abiertamente que estabas a favor. Porque sí, a mí también me pasa, tengo una sobrina de 13 años con la que o sea, así como dice Itzel, exactamente lo mismo, y que yo le pregunto, ¿de dónde lo sacaste? Ah, pues de redes sociales. Este, y, pero que también, o sea, porque en redes sociales hay de todo. Hay entre que la claro, información que sí es verídica y la desinformación. así Ujú. es. Pero, o sea, afortunadamente lo que yo he visto es que lo que ha sacado ha sido información verídica y también mucho por influencia de personas que también tienen información verídica. Entonces, pues por ese aspecto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya más información, qué bueno que les esté llegando un poco más de contexto, qué bueno que les esté, abriendo otro panorama a las nuevas generaciones. Yo les comentaba, yo me acuerdo que la primera vez que escuché el tema de aborto fue en secundaria, cuando comentaron que una compañera había abortado y que su mamá le había ayudado. Entonces fue la primerita vez que yo supe, pues sí, o sea, que alguien cercano había abortado y supe que era el aborto. A partir de ahí yo me fui haciendo de ideas o yo me fui informando más al respecto. Este, y, y pues nada, o sea, que en estas nuevas generaciones lo bueno que se va dando es la apertura al diálogo, la apertura a nueva información, la apertura a aceptar esta nueva información. Porque, o sea, habrá personas que digan, sí, sí, aunque me traigan nueva información, yo aquí tengo un bloqueo y de aquí no pasa. Pero lo que yo he notado con nuevas generaciones es que hay una apertura a eso, o sea, están muy abiertos a escuchar, a ver opiniones distintas. Este, entonces creo que eso es lo que vamos trazando con estas nuevas generaciones y que a la par todo lo que se ha ido construyendo durante este tiempo, pues a fin de cuentas va a ser algo que les beneficie, que nos beneficia a las mujeres, pero que también les sigue beneficiando de generación en generación. Así como años atrás fue
que obtuvimos, o sea, que años atrás se trabajó por el voto femenino y que nos fue beneficiando conforme pasaba las generaciones. Lo mismo que estemos trabajando hoy en día va a ir repercutiendo Así a la es. vida de las niñas, adolescentes y mujeres. Gracias, Avi. ¿Con qué cierras, Leti? Ay, pues fíjate que ha pasado algo bien maravilloso con los podcasts, porque es como un regreso a mí, a los temas que me gustan, a estar con ustedes, estar acompañadas con las que nos toca, y sabiendo que quizá por ahí hay alguien que nos escucha y reflexiona a partir de estas experiencias y de la piel chinita, que eso me ha movido mucho. Entonces yo cierro con que el estigma es algo que tenemos que pensarlo cuando digo un comentario acerca del aborto, de un discurso de odio, acerca de un lenguaje inclusivo, ¿no? Que hay que aprender braille y aprender lenguas señas, o sea, ¿qué realmente está detrás de ese mensaje que tiene estigma y que nos atraviesa de manera personal? Y finalmente el estigma sí nos atraviesa en lo personal porque no hemos deconstruido para ser libres, para ser empoderadas. Creo que cuando alguien logre identificar por qué reproduce este discurso que lleva estigma, realmente lo que se va a encontrar es algo hacia adentro, con una sensación de libertad, de empoderamiento y de quitar una carga cultural de representaciones, imaginarios, sociales, que se siente bien chido y que sí se siente la piel chinita porque te das cuenta que es parte de un proceso de crecimiento, de un proceso maravilloso que solo cuando lo vives tú podrás saber qué es, ¿no? O cómo expresarlo. Entonces, con eso me despido. Gracias, Leti. Pues sí, ahora ya para cerrar, justamente creo que es eso, ¿no? No es que todo mundo tengamos que pensar igual, sino que todas las personas tengamos la oportunidad de cuestionar, ¿no? De cuestionar a fondo, de entender por qué pensamos lo que pensamos y entender también que el tener un pensamiento o una postura en contra, a favor, no se trata nada más como de dos bandos, ¿no? Sino del impacto real que se puede tener, por ejemplo, en situaciones como de lo que hemos hablado en este podcast, ¿no? Cuando están en ciertos lugares de poder, cuando es la médica que recibe, cuando es el trabajador social que da un aviso, cuando es el agente del Ministerio Público, ¿no? Que trata a las víctimas dependiendo de cómo las ve, ¿no? Si a lo mejor ve lo que él considera, ¿no? Como la pura vestimenta, a lo mejor un indicio de libertad sexual, no sé, un escote, una falda, y luego asumir que lo merecen, ¿no? Que merecen ser violadas y que entonces el aborto no es un derecho, sino un premio que no deberían de recibir. Entonces, creo que pues dejar de nuevo esta semilla, ¿no? Volver a dejar este pensamiento de que tenemos que estar cuestionándonos, tenemos que estar rascando ahí el interior de lo que aprendimos, cómo lo aprendimos, y con base a eso decidir, ¿no? Después de repensar, después de masticar. Eso básicamente es como cuando solo repetimos, es como si tragáramos sin masticar, ¿no? O sea, hay un punto en el que para poder hablar de esto tendríamos que darle otra masticada a esos pensamientos. Y bueno, pues ya con esto cerramos nuestro episodio número 4. Les esperamos en la siguiente emisión. Estamos transmitiendo los jueves a las 7 de la noche por nuestra página de Voces de Mujeres en Acción. Igual desde la página del Instituto Estatal de las Mujeres están subiendo, o en nuestros canales de YouTube. Y pues les esperamos el siguiente jueves con otras historias pues que nos hagan de nuevo poner la piel chinita. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más historias que nos ponen la piel chinita. Te esperamos.